Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. El partido Fuerza del Pueblo, propiedad del expresidente Leonel Fernández, sí, porque es de su propiedad. Leonel Fernández fundó el llamado Partido Fuerza del Pueblo y él es el único líder, es el jefe, ahí se hace lo que Leonel Fernández dice. Es de su propiedad, sin duda. Recientemente, Radamés Jiménez, ex procurador general de la República de Leonel Fernández, su pupilo, que estuvo ahí como procurador para proteger la corrupción, para no investigar nada durante los gobiernos de Leonel Fernández, y por lo contrario, para ocultar todo y proteger a sus corruptos preferidos. Decía Radamés Jiménez recientemente que si el actual presidente de la República, Luis Abinader, intenta utilizar la mayoría absoluta que obtuvo en las pasadas elecciones en el Congreso de la República Dominicana, la fuerza del pueblo irá a la calle, que irán a movilizarse a la calle en contra de la modificación de la Constitución, si van a utilizar esa modificación para reelegirse, es decir, para el presidente Luis Abinader buscar un tercer mandato para las elecciones de 2028, que irán a las calles a movilizarse. Pero bueno, el presidente Luis Abinader, que ha dicho que no le interesa reelegirse para un tercer mandato y que por lo contrario dicen que hay que modificar la Constitución, que es necesario modificar la Constitución para colocarle un candado, es decir, para que nadie pueda modificarla cuando le plazca para reelegirse cuando se le antoje a la vez, que es necesario colocarle un candado. Eso lo viene diciendo el presidente Luis Abinader desde que estaba en campaña, desde antes de llegar a la presidencia de la República. De eso no hay duda. Sin embargo, el expresidente Leonel Fernández no es la persona indicada para hablar de no modificar la Constitución. Él la modificó cuantas veces le vino en gana para reelegirse. Por eso logró estar 3 veces en el poder. Fue gobierno durante 3 ocasiones, 12 años de gobierno morado, dirigido por el presidente del PLD, Leonel Fernández. De manera que Leonel Fernández, que es cierto que no se debe modificar la Constitución para buscar la reelección, pero sí se debe modificar la Constitución para que se aprueben cosas necesarias que están ahí abandonadas durante toda la vida por todos los partidos, como todos los partidos han abandonado a la inmensa mayoría de la población. Y si es necesario modificar la Constitución de la República para aprobar cosas que vayan en beneficio de la inmensa mayoría, pues bien, bienvenida sea la modificación, porque ciertamente esa mayoría calificada, esa mayoría absoluta que obtuvo el Partido Revolucionario Moderno y que obtuvo el presidente Luis Abinader en las pasadas elecciones, debe ser utilizada para beneficio de la población. La población debe empantalonarse, debe hacer valer sus derechos y debe exigir, si es necesario en las calles, que se les respeten los derechos fundamentales de esa población que le da el poder a cada partido que llega al gobierno. De eso no hay duda. Y si el presidente Leonel Fernández también está actuando o vuelve a actuar como lo hizo siempre en perjuicio de la población y solo para beneficiar grupitos de ricos, grupitos de corruptos, pues contra el expresidente Leonel Fernández también la población debe manifestarse. Aquí ya está bueno de que cada gobierno permanezca en el poder pisoteando los derechos de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, de manera que quizás Leonel Fernández tiene razón, pues todavía es necesario manifestarse en contra de sus 12 años de gobierno PLDista, y si ahora lo hiciera el presidente Luis Abinader, también en contra del presidente Luis Abinader, esta población
tendría que salir a la calle a manifestarse para exigir sus legítimos derechos, sus derechos fundamentales, que se lo da precisamente la Constitución de la República, la democracia y la libertad, que gracias a la sangre aportada por este pueblo, vive hoy la inmensa mayoría de dominicanos y dominicanas. En otro orden, señores, la ley 8701. La ley 8701 es la ley de seguridad social de la República Dominicana. Sí que debe ser modificada ahora. Esa mayoría absoluta que me he mantenido siendo insistente, diciendo que obtuvo el presidente Luis Abinader y su partido Revolucionario Moderno en las pasadas elecciones, deben utilizarla ahora. El PRM, el presidente Abinader, deben demostrar esta vez que es cierto lo que dicen, que ellos están ahí para gobernar a favor de la población, pero deben demostrarlo con hechos, en la práctica, ejerciendo el poder en beneficio de esa misma inmensa mayoría. Y hay muchas leyes que deben ser aprobadas, pero ya, que no se deben postergar un momento. La ley, el Código Penal Dominicano, por ejemplo, que lleva más de 20 años dando vuelta engavetado, porque los que tienen el poder no le ha venido en gana aprobarlo. Aquí hay que aprobar el cúmulo de pena y se debe incluir sin duda el aborto en las 3 causales en el Código Penal. Se debe hacer valer derechos de las mujeres para que no sigan muriendo mujeres por no practicarse un aborto necesario, un aborto que ponga en peligro la vida de la madre, y que se le dé una bofetada a los falsantes que se hacen llamar pro vida y que son tan falsantes como los falsos patriotas, los que usan el falso patriotismo en la República Dominicana. De manera que esta vez la ley 8701, la ley de seguridad social, debe ser modificada. Como he dicho siempre, una ley que se apruebe, que se haga, que se arme a la medida de la población, no a la medida del poderoso sector empresarial, no a la medida de los propietarios de los bancos comerciales, que son los propietarios de las ARS y de las AFP, que estrangulan este pueblo, llevándose miles y miles de millones de pesos cada año a su bolsillo, de esa ley de seguridad social que lo protege, que está hecho a su medida y en perjuicio y en desmedro de la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas. Esta vez, esa mayoría absoluta que obtuvo el PRM en las pasadas elecciones, la deben utilizar para que se aprueben, para que se hagan reformas como esta, para que se reformen leyes obsoletas que solo benefician a un grupito, a una élite de la oligarquía multimillonaria de nuestro país. Se debe aprobar la ley de seguridad social en beneficio de la población, sin lugar a dudas. Ojalá esa mayoría absoluta sea utilizada en beneficio de esa población que lo llevó al poder. En otro orden, señores, G. Philip, oyendo al periodista Delvi Pérez, que vino a Santo Domingo a una entrevista a un programa de CDN, que vino desde Jimaní, decía Delvi Pérez que G. Philip, que no es verdad que el llamado Barbecue es el jefe de todas las bandas, que el jefe de todas las bandas criminales, de las pandillas criminales despiadadas que siembran el terror y el crimen en Haití, es G. Philip. Ese famoso G. Philip que recientemente regresó de los Estados Unidos a Haití a hacer manifestaciones en contra del pasado primer ministro Ariel Henry, pero que vino a Haití deportado de los Estados Unidos, nada más y nada menos, luego de cumplir una condena por narcotráfico. Es decir, que es un verdadero delincuente, además de un criminal, que es un ex jefe policial haitiano y es legislador. Entonces, si G. Philip es el jefe de todas las pandillas criminales de Haití, es muy fácil entonces reducirlo a la nada
Es muy fácil desmantelar toda esa pandilla cuando llegue las fuerzas internacionales que van a combatir a esa pandilla encabezada por Kenia, por fuerzas militares kenianas. ¿Por qué? Porque si es Jeefe Lee el jefe de la pandilla, él está ahí, todo el mundo sabe dónde está Jeefe Lee. Entonces no hay duda que apresando a Jeefe Lee se le rompe la cabeza, se corta la cabeza de las pandillas. Entonces, si realmente, como decía David Pérez, que él conoce todo lo que se mueve en esos alrededores y cómo están armadas la banda, que las fuerzas policiales, tanto de Kenia como las propias fuerzas policiales de Haití y las autoridades actuales, el recién nombrado primer ministro, que le tomen la palabra al periodista David Pérez de Jimaní y que apresen y lleven a la cárcel a Jeefe Lee, y estarán empezando a cortar la cabeza de las criminales, peligrosas y despiadadas bandas, pandillas armadas que siembran el terror y el crimen en la población haitiana. Ahí está la primera pata que deben romperle a la mesa. Está ahí entonces, que se haga una investigación, que si las autoridades saben que Jeefe Lee es realmente el jefe de las pandillas criminales de Haití, que lo busquen, que lo apresen y que lo lleven a la cárcel. Y estarán empezando a trabajar bien para desmantelar esas peligrosas y despiadadas pandillas criminales que son las que hoy gobiernan en la población haitiana.